Hola, soy Amaranta Osorio, soy dramaturga, también soy actriz y gestora cultural. Nací en Querétaro, pero me crié entre la Ciudad de México y Bogotá, Colombia. Y los últimos 20 años he vivido en Europa, sobre todo en Madrid, en España, y ahora vivo en el campo en Francia. Actualmente soy beneficiaria del Sistema Nacional de Creadores de Arte del FONCA, por lo cual estoy súper agradecida y me siento muy afortunada. Y, y bueno, esta charla hace parte de mi retribución social. Hoy les voy a hablar de mi experiencia como autora y de dramaturgas del siglo XXI. Mi idea es compartir con ustedes las cosas que me han servido a mí, darles recursos, páginas y sobre todo darles referentes. Porque cuando yo estaba empezando lo que más me faltaba eran referentes de otras mujeres que escribiesen. Además, muchas veces he escuchado decir, ay, no hay buenas dramaturgas, no existen las dramaturgas. Y desde mi punto de vista hay muy buenas dramaturgas, se están creando unas obras impresionantes y creo que lo que pasa es que no son visibles. Entonces esta charla también es un poquito como mi granito de arena para hacer esas dramaturgas que a mí me gustan visibles. Voy a hablarles de muchas de ellas, más que detenerme en una obra en particular, o sea, diré algunas frases, pero van a ser muchas referencias. Así ustedes tienen un panorama y pueden acercarse a la autora que les interese. Yo creo que cuando tenemos referencias, o lo importante de las referencias es que cuando las tenemos, cuando conocemos que hay otras mujeres que han caminado este camino, encontramos huellas y nosotras podemos seguir las huellas e incluso podemos ir más lejos. Este cuadro de Dorte Kaegar, que es a mí una de mis pintoras que me encanta, es una danesa, habla justamente para mí lo que significarían las referencias, ¿no? Porque cuando uno tiene como referencias o conoces la historia de otras mujeres, es como que te puedes apoyar en ellas y con esas alcanzas las estrellas. Entonces, bueno, el motivo de mi charla de hoy es darles referentes que les puedan ayudar a facilitar el camino, ¿no? Creo que como mujeres nos cuesta dedicarnos a la escritura porque crecimos en un sistema que ha privilegiado y desafortunadamente sigue privilegiando a los hombres. Para dar algunos ejemplos concretos, de las 116 personas que han recibido el Nobel de Literatura, solo 15 han sido mujeres. En España, el premio de literatura dramática ha sido otorgado a 5 autoras frente a 23 autores. En México, el premio de dramaturgia Juan Ruiz de Alarcón lo han ganado 22 autores frente a 6 autoras. Es evidente la desigualdad, no solo en los premios, sino en todo, en cuántas obras se ponen en escena, cuántas subvenciones dan y esas cosas. Y yo creo que por esa razón es de vital importancia que nosotras, entre las mujeres, nos ayudemos y que organicemos eventos donde podamos hacer visible nuestro trabajo. En ese sentido, quisiera destacar 2 movimientos que existen desde hace tiempo, desde hace más de 30 años. Uno es el WIPI, WIPI, que es la Conferencia Internacional de Dramaturgas, que se creó en 1988 y que desde entonces ha organizado conferencias de dramaturgas internacionales cada 4 años en diferentes países. Yo fui seleccionada para participar en el WIPI de Chile, que fue dirigido por Sally Campuzano, a la cual veremos al final de este vídeo, que le he pedido que nos dé un consejo. Sally lo organizó junto a un equipo de dramaturgas, entre las que estaban, por ejemplo, Nona Fernández, que es también una autora que me gusta mucho. Participar en el WIPI fue una experiencia maravillosa porque fue muy lindo poder ver mi texto, la lectura de mi texto, pero también fue muy lindo poder ver tantos textos, conocer a tantas autoras. Así que nada, este mensaje es para decirles que eso existe, si no lo conocían, y que se presenten y ojalá que nos podamos ver en el 2021 en el próximo WIPI, que será en Canadá. Encuentran toda la información en www.womenplaywrightsinternationalmontreal2021.com. Hola,
Soy Sally Campuzano y solo quisiera compartir dos palabras que me han acompañado desde hace mucho tiempo en mi trabajo como dramaturga. Estas palabras son paciencia y coraje. Creo que son la base para poder trabajar y mantenernos en la lucha que significa ser dramaturga en el mundo actual. Otra red de mujeres del teatro que es muy importante es el Magdalena Project. Si bien no solo está dedicada a las autoras de teatro, en ella hay maestras maravillosas, actrices, directoras, también autoras. Es una red que se formó en 1986 por la galesa Jill Greenhalgh. Y bueno, desde que nació, ha organizado más de 105 eventos en diferentes países del mundo, en diferentes continentes. Realmente ha hecho un trabajo impresionante. Yo me uní a la red en el 2011 gracias a que Julia Barley me presentó y Rosana Pineda me invitó a Cuba y me enamoré de las Magdalenas, ¿no? Entonces cuando me uní, además de participar en muchísimos encuentros en diferentes países, también dirigí algunos Magdalenas. Entonces en 2011 dirigí el 7 Caminos Teatrales Magdalena Project en Guanajuato y en 2013 dirigí el Festival a Solas en los Teatros del Canal en Madrid. El año pasado hice la programación del Festival Tantidarti en India, que lo dirigía Parvati Baul, que también era Magdalena. Entonces, creo que es muy lindo poder encontrar otras creadoras y creo que la red Magdalena es bellísima. Entonces, pueden inscribirse en la web, es gratuito, pueden recibir noticias, ir al evento que puedan. Y bueno, la información del Magdalena la encuentran aquí en el www.demagdalenaproject.org. Como hemos visto antes, uno de los problemas fundamentales de las autoras es que nuestro trabajo no es visible. Entonces creo que es nuestro deber hacernos visibles. Y entonces para eso yo he encontrado algunas web que desde mi punto de vista están haciendo un trabajo muy interesante. En México está, por ejemplo, Escritoras Mexicanas, www.escritoras.mx, que justamente están poniendo las biografías, haciendo artículos, comunicando lo que están haciendo escritoras, lo que han hecho en el pasado y lo que están haciendo las escritoras de hoy. Entonces es muy lindo que puedan estar ahí, que puedan colaborar con esa web. Es muy, muy interesante y desde aquí mis aplausos a las personas que la mantienen. También está otra web que yo no conocía, que es algo reciente y es muy interesante porque es un mapa donde tú puedes encontrar las escritoras mexicanas. Y entonces es muy interesante porque yo, por ejemplo, si pinchan en Francia, ¿no? Me encuentran a mí. Y eso es muy lindo. Se llama Mapa de Escritoras Mexicanas y lo encuentran aquí en el WordPress. Y entonces también pueden enviar su información para que las incluyan y así también el mapa va creciendo y cada vez vamos poblando el mundo. También para difundir la obra y la información de nosotras en tanto que dramaturgas, hay dos páginas que están haciendo un trabajo impresionante, que también son gratuitas y que realmente es un trabajo bestial lo que están haciendo. En México está Dramaturgia Mexicana, que me imagino que ya conocen, donde hay varias obras que se pueden subir y es una web en donde se pueden conectar con otros, con directores, con críticos, con traductores y ahora además acaban de hacer la web y es muy linda. Pueden encontrar la información en www.dramaturgiamexicana.com. Y incluso si ustedes están empezando y todavía no tienen una obra publicada o todavía no pueden ser parte, es muy lindo que puedan empezar a leer, porque hay una cantidad de obras ahí disponibles. Yo hace poco, por ejemplo, subí 2 de mis primeras obras, pero he subido recientes también, obras cortas recientes, entonces me pueden leer ahí. Y entonces es lindo que podamos estar ahí. Y también el otro, que también están haciendo un trabajo excepcional, Eva Redondo, Dani Ramírez, los Nuevos Novenos, es Contexto Teatral, que es una red en España, es www.contextoteatral.es.
Y ahí encuentran fragmentos de las obras, informaciones de los autores. También está trabajado muy, muy bien. Entonces les recomiendo estar ahí, ir a mirarlas o a ser parte de ellas. Pero sí, me parece como importante que empecemos a difundir la obra y hacernos visibles, porque también muchas veces nos quedamos en la sombra porque aprendimos que eso era lo que teníamos que hacer, pero realmente lo que tenemos que hacer es lo contrario. Yo creo que también, además de esta falta de visibilidad, las mujeres crecimos escuchando frases del estilo calladita estás más bonita, los hombres son racionales y las mujeres emocionales, cierra las piernas, cállate, bla, 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 bla. En fin, crecimos creyendo, escuchando y viendo la palabra en boca de hombres. Y entendiendo que nosotras teníamos que callarnos, porque las mujeres habían nacido para ser discretas, bonitas y privadas. Y si lo pensamos así, ser discreta, bonita y privada es lo contrario a ser escritora, porque las escritoras justamente es no ser tan privadas, sacar algo a lo público y entonces va en contradicción y por eso es importante ser consciente de lo que hemos aprendido para poder cambiarlo. Virginie Despentes, en su libro King Kong Theory, dice: hay un vínculo real entre la escritura y la prostitución. Independizarse, hacer lo que no se hace, entregar su intimidad, exponerse a los peligros del juicio de todos, aceptar su exclusión del grupo. Más especialmente, como mujer, volverse una mujer pública, ser leída por cualquiera. Hablar de lo que tiene que seguir secreto, ser exhibida en los diarios, en oposición obvia al lugar al que nos es designado, tradicionalmente, mujer privada, propiedad, mitad, sombra de hombres. Entonces, justamente como escritoras, tenemos que salir de todo eso que nos dijeron que teníamos que hacer y empezar a escribir. Yo creo que las mujeres tenemos mucho que decir y que cada una tenemos una historia y esa historia vale la pena. Y hay mucha gente que quiere escucharla. Entonces creo que sí tenemos que hacer un esfuerzo por sacar nuestras historias allá afuera. Las mujeres cuando escribimos tenemos que enfrentarnos a muchos obstáculos. El primer obstáculo al que me enfrenté yo, por ejemplo, fue el pudor y la idea de no ser suficiente. Al miedo de no ser lo que se esperaba de mí, se le sumó la falta de referentes. No conocía otras dramaturgas y no pensaba que eso fuese posible. Pasé varias carreras antes de hacer dramaturgia, ¿no? O sea, estudié ciencias políticas, no la terminé, economía tampoco la terminé, diplomacia tampoco la terminé, luego hice actuación y luego ya, cuando tuve 21 años, estrené mi primera obra de teatro escrita. Ya me estudié dramaturgia en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, que se la recomiendo mucho si quieren y pueden estudiar ahí. Vale la pena el esfuerzo, son 4 años, pero es una escuela maravillosa y yo estoy muy agradecida con mis profesores y profesoras. Bueno, cuando yo salí de la escuela de dramaturgia, me dediqué más a actuar y a gestionar. Porque me imagino que ya lo saben, pero yo, por ejemplo, no era tan consciente de lo difícil que es vivir como autora, que es realmente imposible. O sea, hay que vivir como autor, o sea, para vivir como autora también tienes que dar clases, tienes que hacer otras cosas. O sea, vivir de los derechos de autor es difícil. Entonces, bueno, hay gente que lo puede hacer, ¿no? Quizá les deseo y me deseo a mí misma que algún día lo podamos hacer. Pero bueno, es difícil. Entonces, cuando yo salí de la escuela me centré también más en la actuación, en la gestión. Pero en los últimos 6 años me he centrado en la dramaturgia, que es realmente lo que yo amo. Y bueno, en estos años me han dado varios premios, casi cada año me dan un premio, me han traducido a 5 idiomas, se han hecho montajes muy lindos en el Teatro Español de Madrid, en el Teatro Calderón de Valladolid. O sea, quiero decir, ha empezado a suceder cosas muy lindas para mis obras, ¿no? Y entonces, en este tiempo aprendí algo muy importante. Yo antes nunca me había presentado a concursos, o me había presentado creo que una vez, había perdido y había dicho, nunca más, yo nunca me van a dar un premio. No sé si alguna vez ustedes han entrado en ese tipo de crisis, pero a mí son crisis que me dan. Pero
aprendí que uno tiene que presentarse y tiene que mandar las cosas. Es como lo de estar visible. Es que es parte de nuestro trabajo. Y hay que mandar. Van a recibir, yo he recibido muchísimos no. Y cada vez que hay un no, boom, lanzas a otra parte. Porque quizás hay, en algún lugar hay un sí esperándote. Pero claro, hay que ser como fuerte para que esos no te terminen deprimiendo, que siempre hacen daño. Pero sobre todo es peor no mandar por miedo. Porque al final si no mandas por miedo es que incluso te pierdes la posibilidad de ese sí que te está esperando en algún lugar. Así que nada, a mandar a todos los premios, a todos los concursos y a hacerse visible. Mm, eh, yo creo que para mí como autora lo más importante es sentarme a trabajar y eso ya siendo mujer es súper difícil y sobre todo siendo mamá. Y más en la pandemia, ¿no? Es como en qué momento puedo tener ese momento para mí, para escribir, aislarme de todo. Vas intentando llegar al escritorio, tu hijo te llama, hay que cocinar, hay que poner la lavadora, ¿sabes? Es como una locura. Entonces, ¿cómo hacer para encontrar esos lugares? Y a mí me resultó muy, yo vivía como muy frustrada porque nunca conseguía el tiempo ideal que yo quería trabajar. Y al final de pronto me di cuenta que no, incluso si tengo 15 minutos vale la pena escribir esos 15 minutos una frase o vale la pena sentarme a mirar el cielo y ver las nubes porque las nubes me van a inspirar. Entonces es como ser menos exigentes y sobre todo aceptar la realidad. A veces es así, la pandemia es así, no hay colegio, pues tienes a los niños, no, en fin, que yo lo digo con una sonrisa, pero luego es algo que es fuente de una gran frustración, ¿no? El no poder tener el tiempo para escribir. Pero bueno, entonces yo creo que lo más importante es encontrar ese tiempo para escribir, por muy pequeño que sea, y disfrutar de lo que se hace. O sea, escribir sin pensar en lo que en que se va a publicar, porque yo cada vez, por lo menos lo digo por mí, yo si pienso en algo que va a tener un objetivo, luego no me sale la escritura. Es como si la escritura necesitara libertad para salir, ¿no? No tener como expectativas y darse el permiso de escribir algo muy malo. Ya lo trabajarás en borrador, lo importante es sacarlo. Entonces es como darse ese permiso. A mí muchas veces el miedo y como ay, no soy nada, el azote me visita a menudo y cuando lo hace yo me releo este libro El camino del artista de Julia Cameron, que se lo recomiendo muchísimo. Es un libro lindo que ayuda un poco como a desbloquearse y que da muchas ideas, ¿no? Y que te hace entender que realmente tú eres un canal para la creatividad. Y a mí ese concepto me ayudó mucho, ¿no? También, por ejemplo, otro de los conceptos que me resultó fundamentales fue un concepto del que habla Elizabeth Gilbert, la autora de Come, Reza y Ama, en su libro Libera tu magia. Ella habla que los griegos y los romanos tenían un daimon de la creatividad, que era un ser externo, un duendecillo, ¿no? Que incluso, por ejemplo, los romanos los llamaban... era como un elfo, sí, como un elfo doméstico muy lindo y lo llamaban Genius Loci. Y era tu deidad guardiana particular, el conducto de tu inspiración. Y la leo, lo que equivale a decir que los romanos no creían que una persona de talento excepcional fuese un genio, sino que una persona de talento excepcional tenía un genio. Y esa diferencia entre ser un genio y no tener un genio a mí me resultó increíble. Y me liberó muchísimo. Porque, claro, si uno piensa que tiene que ser un genio, ¿cómo va a escribir? Es que es imposible, ¿no? No lo eres, ya está. Pero si piensas que el genio es otro, está fuera de ti, entonces a mí por lo menos eso me ha ayudado muchísimo. Porque si las cosas van bien, digo, es que el geniecillo está ahí. Y tampoco se te infla el ego porque es el genio. Y si las cosas van mal, oye, genio, ¿sabes? Es como que le echas la culpa al geniecillo para que te ayude un poco más. Las dramaturgas del siglo XXI. Eh, yo realmente no creo que
uno puede hablar de la dramaturgia femenina. Creo que hay muchas mujeres, una diversidad de dramaturgias, muchas formas distintas de hacer teatro. Así que es como que me cuesta mucho englobarlas en algo, una dramaturgia femenina. Por eso siempre hablo dramaturgas, porque creo que hay como muchas voces en la dramaturgia actual. A continuación voy a mencionar algunas obras de forma breve. Son obras que me gustan, que he podido ver, que he podido leer en los últimos años. Si bien la mayoría están centradas en el texto, también voy a referirme a obras más cercanas al performance o cercanas al tercer teatro, es decir, como cercanas al lenguaje de l'Odin-Theatret, ¿no? He elegido autoras entre 30 y 70 años de Europa y América Latina, de distintas generaciones, con distintos lenguajes y diferentes niveles de experiencia. Soy consciente de que faltan muchas autoras y obras, pero espero que este pequeño recorrido sirva de abrebocas para lectoras y lectores curiosos. Me voy a centrar en las obras para público adulto, pero ahora pensando en el teatro infantil, quisiera recomendarles algunas obras. Hay una autora que a mí me encanta, que no es europea, es canadiense, se llama Susan Lebeau. Y ella tiene esta obra, por ejemplo, Zapatos de arena, pero también tiene El ogrito, el ruido de los huesos que crujen, que a mí me gustó especialmente. Además, esta autora ha escrito obras para público adulto, entre las que hay esta, que es en español creo que se llama Cadena de montaje, y es una obra que justamente habla sobre el feminicidio de Juárez y que es muy potente. Ella es una autora que a mí me interesa mucho y creo que como de las dramaturgas vivas actuales en dramaturgia femenina es una de las más poderosas. A mí realmente me encanta. Luego hablaré de otra autora con la que yo trabajo que también ha escrito cosas infantiles, pero bueno, dramaturgas mexicanas, por ejemplo, yo he leído y me parece muy interesante lo que están haciendo Maribel Carrasco y Amaranta Leiva, que es mi tocaya. Y bueno, es como interesante porque a mí lo que, por ejemplo, me gusta de Susan Lebeau y es que se mete con temas que parecería que no son para los niños, pero realmente no hay temas para los niños, ¿no? Cómo hablar de violencia, es muy importante que también los niños puedan ver una obra sobre temas difíciles. Entonces, bueno, se la recomiendo mucho. Ahora vamos a las otras. Uno de los problemas que yo me encontré cuando era joven fue la falta de referentes, la falta de modelos femeninos. Desafortunadamente, en 2020, la falta de referentes sigue siendo un problema. Existen varios textos de autoras contemporáneas que digamos que se resisten a que las mujeres sean borradas de la historia. Y voy a hablar de ellas, ¿no? O sea, como que toman personajes históricos, hablan de ella, o también que hablan de la importancia de las madres, de las abuelas, y bueno, que nos muestran, digamos, que la historia, esa gran historia, de otra manera, desde otra perspectiva, el punto de vista de una mujer. Yo no sé si vieron el vídeo de TED de Chimamanda Ngozi, nunca me sale pronunciar este nombre, donde ella habla justamente de la importancia de ver el otro lado de la historia, de tener solo una historia y como un discurso que no siempre es verdad, ¿no? Entonces, creo que nosotras crecimos con un discurso sumamente masculino y que es hora también de leer otros puntos de vista. Bueno, de las autoras que conozco, Itziar Pascual, que es una autora que nació en 1967, que recibió el Premio Nacional de Teatro para la Infancia en España en 2019. Ella es quien tiene más obras sobre mujeres históricas, ¿no? Entonces, por una parte, ha hecho la relectura de varios mitos, de obras como Las voces de Penélope, Casandra, Electra, Salomé y recientemente Antígona. Les voy a mostrar un fragmentito. Esta es la tragedia de Antígona, la joven rebelde de los Labdácidas.
Aquí su suerte y el destino de Tebas. Pero la historia podría haber sido otra. Otro el final, otro el destino. ¿Y qué final es ese? Un final con menos muertos. Un final que no duela tanto a las mujeres. Las mujeres. Siempre las mujeres. Y a los jóvenes enamorados. Y a la ciudad entera. Es un final que duele menos porque aprender y cambiar no debería doler tanto. Pero para cambiar los finales, debemos cambiar los orígenes. Y los orígenes siempre están en las familias. Perder a un hijo y seguir viva. Perder un hijo y seguir respirando, durmiendo, comiendo, seguir en el mundo. Permitir que el aire entre dentro de ti y no te rompa al salir. Aprender a llorar despacio, en los pequeños gestos, en las pequeñas cosas. También ha escrito obras sobre personajes históricos como Variaciones sobre Rosa Parks, que tienen como protagonista a la costurera negra que se negó a darle su asiento a un blanco, ¿no? Y por lo cual la mandaron a la cárcel. Y luego esta mujer, Rosa Parks, se convirtió en un ícono del movimiento de los derechos civiles. También escribió Eudi, que ganó el premio Leopoldo Alas Mínguez, que tiene como protagonista una futbolista lesbiana sudafricana que se llama Eudi Slimán. Y la obra para la infancia Mascando Ortigas, premio CITEG, que habla de Pina Bausch. También ha escrito 3 obras inspiradas en Wangari Maathai, la bióloga keniana, fundadora de la iniciativa del Cinturón Verde y Premio Nobel de la Paz, La Mujer Árbol, Jarambel y la obra para la infancia La Niña Árbol. Es muy interesante, por ejemplo, todas estas figuras que son como tan potentes, ¿no? Pina Bausch, Wangari Maathai, son mujeres que hay que conocer porque han hecho cosas increíbles. El teatro de Itziar Pascual está marcado por el compromiso con la educación, la infancia y el género. Sus obras nos muestran diferentes modelos de mujer y en ellas siempre hay cabida para la esperanza. Con Itziar hemos escrito juntas 4 obras, de las cuales iré hablando más adelante. Hablaré de una más adelante. Pero creo que es importante como cuando veo sus obras, cuando leo todas sus obras, es muy interesante como esta necesidad de rescatar la historia, que es una necesidad que es muy buena, ¿no? Rescatar la historia, esos personajes históricos, las otras mujeres, ¿no? Y darles voz, porque realmente no son tan conocidas y están ahí. Y sí que hicieron historia, pero aunque no estén en los libros de historia. Bueno, vamos a seguir con las mujeres históricas. La siguiente es la obra de Soles en la sombra, de Estela Leñero. Estela Leñero nació en 1970. Yo tuve la suerte de participar en uno de sus montajes en Madrid, Lejos del Corazón, y tuve la suerte de ver esta obra y de poder invitarla al festival que hice en Guanajuato. Es una obra que habla sobre mujeres en la Revolución Mexicana. De hecho, rescata a 3 personajes históricos que fueron fundamentales para la Revolución, que fueron Juana Belén, que era una alfabetizadora y coronela, María Talavera, activista y anarquista, y Leonor Villegas, directora de la Cruz Blanca. En esta obra, que fue producida por la Compañía Nacional de México en el 2011, Leñero hace coincidir a estas 3 mujeres en escena, aunque en la realidad no se encontraron, ¿no? A mí, en la última escena de esta obra, María le pregunta al presidente: ¿es usted capaz de hacer justicia? Contésteme, porque si usted no es capaz de darle justicia a la nación, nosotras lo haremos con nuestras propias manos. A mí eso me parece súper potente, este diálogo. Y la obra fue un trabajo súper bonito. Yo recuerdo a Luisa Huertas haciendo un trabajo espléndido. Y Estela Leñero es una de las dramaturgas, yo creo que más consolidadas en México, que está haciendo cosas muy interesantes, que me imagino que han visto algunos de sus espectáculos. Y bueno, les voy a poner aquí algunas fotos del montaje
de Soles en la sombra. Soy Estela Leñero, dramaturga mexicana, periodista teatral, y mi consejo para las dramaturgas es escribir desde el subtexto, desde lo que no se ve, para que desde ahí mostrar y expresar la esencia de los personajes, su espíritu. Entrando en la categoría de mujeres históricas, vamos a entrar en las santas. Hay muchas obras que hablan sobre las santas. Sobre todo sobre santas intelectuales, poetas, que lucharon muchísimo en su época. Una de esas obras es Reflejos de ella, de otra mexicana, Fernanda del Monte. Fernanda nació en 1978, somos de la misma generación, y sus obras son muy performativas y tiene una forma de escribir muy poética. Entonces, en esta obra nos muestra una Sor Juana de la Cruz absolutamente apasionada y deseosa de conocer, del saber. En un momento ella dice: que me coman, que me laven, que me olviden, porque olvidar siempre será mejor que lastimar. Y si lo que digo ofende a alguien, que se vuelva hacia la mar y llore, porque la verdad siempre será fácil de tragar. Se han hecho varios montajes y yo coincidí con ella en Chile. Y fue ahí cuando empecé a leerme sus obras, que son bastante interesantes y que las invito a descubrir. Serás Sor Juana Inés de la Cruz, mujer que las letras entenderá mejor que los santos y los sabios. El ausente siente solo no ve. El ausente siente solo no ve. El ausente siente solo no ve lo que ama, pero no siente otro daño en sí ni en lo que puedo, no, ampliar, fungir de musa, llorar en canto, matarte a veces. La última vez que usted me miró yo sentí ardor en el pecho de ansia, de ganas de abrazarlo, de tocarlo. Quizás mejor monja que consorte, me dicen, me aconsejan. ¿Por qué me tortura? No deseo más esto. Inventar una historia. ¿Qué más da? Si el teatro es teatro y ya. No tengo más nada que inventar. Que solo con estas bellas formas de lenguaje quizás... Estoy loca. Quiero salir de este cuerpo, entrar en el suyo por una vez. Quiero sentir la libertad de ser otra. Quiero que usurpe mi cuerpo, sin más que por el placer de verme, perderme entre su mirada, su barba y su mente. Que si pierdo por un momento la paz, es porque quiero saber más. Como San Agustín o Santo Tomás, o el mismo Juan. Porque yo soy Inés, también Juana. ¿Qué más da? María Folguera es una escritora joven española, nació en 1984, que además de dramaturga es novelista. Por ejemplo, escribió hace poco un relato muy bello que se llamaba Los días de Pompeya, y sus obras también son como muy, muy performativas, muy directas. Yo recuerdo que una obra me emocionó muchísimo, fue La Blanca. Y bueno, ella también escribió sobre las santas y en especial sobre Santa Teresa, que se llama así, la obra se llama La guerra según Santa Teresa, que nos muestra a una Santa Teresa con una fe intensísima en búsqueda de lo absoluto. En un momento el personaje dice: quiero preguntarle si también es una, porque yo también quiero ser una.
Es una obra que se estrenó con imágenes muy fuertes y me parece realmente muy lindo lo que la forma de escribir. Tiene un lenguaje muy polido de María Folguera, o sea que si la puede leer, tiene otras obras que pueden encontrar. Con Tinta Me Tienes, creo que es la editorial, y la pueden leer ahí. Podemos jugar como quien pregunta a los espíritus. Lanzar los huesos al aire y observar cómo han caído. Brujería, tus ojos pusieron en mí brujería. El corazón. Reliquia número 1. Lo he robado. He sujetado ese corazón con mucho cuidado. Está a punto de disolverse. Misterioso. No sé lo que... ¿A que no tengo ninguna señal? Nosotros no vemos señales porque no esperamos a ningún dios. Reliquia número 3. El dedo meñique de la mano derecha. ¿Tú veías a tu dios? Podías tocar. Tu recuerdo apareces en una ilusión. La vida como prueba de sacrificio, la muerte como recompensa. En nuestro caso es al revés. Como no tenemos un dios, recibimos el dolor y la muerte como un peaje. Para ti, la enfermedad es una conversación con Dios. Brújame, hechízame, pero quiéreme. Tenían armas en sus manos para ofenderme. Unas lanzas, otras espadas, otras dagas. Te empujan adentro de la tierra, bien abajo, para que no te escapes. Que los dedos del viento no te saquen si te buscan. Quiero entender esta necesidad que tengo de Teresa. Santa Teresa no es una enferma. ¡Tu Dios no nos sabe! Te dejan descuartizar con mucha suavidad mientras todos seguimos flotando en el milagro. Tu contrato con el universo sin Dios ha vencido y tú ya no estás. Y somos nosotros los que estamos vivos y jugamos con tus restos. Hola, pues yo creo que lo único que saca adelante la obra propia, de verdad, es pedir ayuda al entorno, a profesionales o amigos o colaboradoras o colaboradores que pueden ayudarte a avanzar. Es decir, en caso de dudas o bloqueo, quedar, pedir que te lean la obra en voz alta, amigas actrices, amigos actores, pedir que una mirada crítica de la que te fíes lea el texto aunque te mueras de vergüenza y de pereza, conversar sobre la obra, pedir apoyo cercano sobre la propia obra, explícitamente, pedir esa ayuda explícitamente. Y esa es la única manera que creo que funciona para completar una escritura, porque si no es muy difícil. El mundo lucha contra la ficción, contra la creación de la imaginación o de la voz propia. Entonces hay que pedir ayuda para empujar con esa voz propia. Un beso muy grande. También sobre esta santa, yo por ejemplo escribí una obra corta que la encuentran en la revista Acotaciones de España, se la pueden descargar, o en Dramaturgia Mexicana, también se la pueden descargar sin coste. Es una obra corta que se llama Ser en los ojos, y cuenta un poco la historia de Santa Teresa, o sea, hago que ella cuente su historia, que diga cómo fue perseguida, obligada a quemar sus escritos, ¿no? Y es como en la obra la santa vuelve viene al presente a hablar con su tataranieta y a decirle, oye, ¿por qué siguen las cosas así? Hay que hacer algo, hay que cambiar, ¿no? ¿Cómo siguen quemando las letras? Porque ella, por ejemplo, le hicieron quemar todos sus escritos en un momento. ¿Cómo siguen matando a las mujeres? Y entonces es un poco como este cuestionamiento. Y es una mujer fascinante. Si se leen yo me he leído todo de Santa Teresa, bueno, todo lo que encontré.
Y es una mujer impresionante que hizo cosas muy, muy lindas, así que si pueden leerla, vale la pena. Siguiendo con mujeres históricas, quisiera hablar de La tumba de María Zambrano, pieza poética en un sueño, de Nieves Rodríguez Rodríguez. Nieves es una escritora española joven, también que está siendo ahora empezando a ser bastante consolidada, ha ganado ya varios premios y tiene una forma de escribir muy poética, muy bonita, que a mí me encanta. Entonces, ella ha escrito 2 obras sobre María Zambrano. En esta nos muestra, María Zambrano, para quien no lo sepa, fue una filósofa intelectual española que fue la primera mujer, por ejemplo, en recibir el premio Cervantes y que tiene un pensamiento muy importante. Entonces, en la obra de Nieves Rodríguez Rodríguez, ella utiliza un lenguaje muy poético y a través de símbolos nos muestra la conciencia de Zambrano y su búsqueda incesante por esa palabra capaz de comunicar el alma, ¿no? Es todo como muy simbólico, muy de sueño, muy onírico. En un momento el personaje María Niña dice: el dictado de hoy ha sido como siempre, niñas que se pierden, niñas que se mueren, niñas que un día salen y no regresan. El bosque, ¿dónde comenzaba el bosque? Yo no puedo hablar más que del bosque que he vivido. Comenzaba el bosque cuando comenzaba otro mundo. Dentro de la familia del tercer teatro, quisiera destacar a Julia Barley y el espectáculo que escribió con la italiana Teresa Ruggeri, que se llama Rovine del Tempo, Ruinas del Tiempo, que es una obra que se basa justamente en los escritos de la crítica italiana Anna Avanti, en donde cuenta la historia de la pintora barroca Artelina Gentileschi, que no sé si saben, pero Gentileschi fue una pintora muy famosa en su época, de la cual se conservan, pero a la que violaron, y ella hizo un proceso y al final terminó siendo castigada. La castigaron, ¿sabes? La torturaron durante el proceso.
Entonces, bueno, en esta obra, a través de acciones precisas, poéticas y cómicas, nos muestran esta Gentileschi y también a Anna Banti. Y bueno, es una obra muy linda que termina con algunas imágenes muy bellas y vamos a ver ahora un poquito de imágenes. Hay una cosa interesante en la dramaturgia que muchas veces es como que se considera la dramaturgia como esos textos más construidos, más cerrados, pero para mí la dramaturgia también puede ser de acciones. De hecho, en algún momento voy a hablar de una obra que no tiene texto, son más acciones, pero que hay una dramaturgia, una línea de lo que cuenta el cuerpo. Entonces, por eso también me parecía interesante eso, como rescatar algunos tipos de teatro que no son basados totalmente en el texto, ¿no? Que quizá el texto sea más fragmentario, a veces casi incomprensible, pero que sin embargo las historias llegan y cuentan. Entonces, bueno, aquí les dejo el vídeo de Rovine del Tempo. La tortura si chiamava la Sibilla e veniva fatta soprattutto alle donne. Consisteva nello stringere le dita alla base con delle cordicelle. Se il giudice non era convinto, le corde venivano strette ancora di più e le dita cominciavano a gonfiarsi. Era considerata una tortura leggera. E dunque supponi che una scrittrice perdesse il suo manoscritto sotto le macerie della sua casa. Avevo perduto Artemisia, la mia compagna di 3 secoli fa. Boom! I tedeschi avevano minato tutti i palazzi del Lungarno intorno a Ponte Vecchio, ma supponi che la scrittrice riuscisse a riscrivere il romanzo e a pubblicarlo 3 anni dopo, nel 1947. Il romanzo era su Artemisia Gentileschi, pittrice valentissima, una delle poche che la storia ricordi. No, un momento. Certo che vi furono altre pittrici valentissime, ma Artemisia era ben lungi dal conformarsi all'immagine della pittrice virtuosa creata da Lavinia Fontana o Sofonis Vanguissola. Non ricordo i colori, anche perché la luce prevaleva su tutto. Verso i 16 anni facevo prevalentemente ritratti e scrive di Artemisia. Cottata, disperata, convulsa, prima di morire. Siguiendo con mujeres históricas, quisiera hablar de Mulher, ¿cómo você se llama? Mujer, ¿cómo te llamas? Escrita por Janaína Mater, una jovencísima intérprete y autora brasileña, donde yo coincidí con ella, nos vimos hace poco en Ecuador, en un festival, y tuve la oportunidad de ver su espectáculo y de leer el libro después. Y bueno, es un espectáculo en donde ella se interroga, también es más cercano al tercer teatro, donde ella se interroga por todas esas mujeres olvidadas por la historia y dice en voz alta decenas de nombres y de inventos y lo que hicieron estas mujeres, ¿no? Y en algún momento de la obra ella se pregunta, ellas escribieron, estuvieron aquí, yo vi a través de los ojos de tantas mujeres, ¿dónde están? ¿Dónde están los registros? Y yo creo que esa es un poco la pregunta que nos tenemos que hacer también nosotras, ¿no? ¿Dónde están esas mujeres? Porque había mujeres, si no la humanidad no hubiera seguido. Entonces, ¿dónde están? Hay que recuperar esos registros, hay que valorar los logros y sobre todo a las autoras hay que recuperarlas y a las que están vivas hacerlas visibles. Voy a poner aquí un videíto de su obra, de Mujer, ¿cómo se llama?
Hello everyone, my name is Janaína Mater. I'm from Brazil and I'm an actress, director, writer. I also run a cultural space here in Curitiba, which is in the south of Brazil. Amaranta has asked me to share a bit of advice for the writers. I'm not sure if I have advices, but I can speak from my own experience and things that help me. One of the things that I find the most difficult part in the process is the beginning. Where do we begin? How do we begin? And because I think that as most of the authors and writers, we have this idea that we want to be universal, that we want our voices to resonate to other people, and people can relate to whatever we are writing about. And this can be very tricky, because the more I try to be universal in the writing, the weaker my writing is, because then it has no personality attached to it. So I think the best thing we can do is to start from inside, or from our own context, the political view of your country and your political view, and the behavior of the people around you. These are the real people who inspire us to write, not this idea very far away from us. That's in my experience, and I think in order to be universal, I think we have to have a point of view. So if you have something to say about yourself, about your place, about whatever, then your voice will resonate. Then the subject of your writing will embrace more fields. And I think in my experience, that's something that I have learned that is really useful for me. Of course, we can twist it in the writing. We don't have to say it's ours. We don't have to say that's our point of view. We can manipulate this in many ways, and also work on the opposite of what we think or whatever. So we have a lot of material that is already here, and I think that's the best way to start, from what you have already, and don't try to be genius, because that's a real something that can get in the way very, very easily, and then we can get lost. So I hope you all enjoy. Thanks for listening. Hay algunas obras también que reivindican mujeres que fueron muy importantes, como las madres y las abuelas, que también son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, en La que no fue, Carolina Vivas, que es una autora muy interesante colombiana, que si puedan léanla, porque realmente vale la pena. Yo creo que es una de las autoras actualmente más interesantes. Yo además le tengo muchísimo cariño, porque Carolina fue mi maestra cuando yo estaba en el teatro de adolescentes del Teatro Popular de Bogotá. Entonces fue mi directora, así, de los primeros pinitos en el teatro, y es una autora realmente muy interesante. Yo vi este espectáculo y luego lo leí. Lo vi en Chile, y es un espectáculo muy potente, con actrices muy potentes, lleno de emotividad, pero también cargado de humor. Entonces, en esta obra, en La que no fue, aborda historias reales de las madres y las abuelas de las intérpretes, que evidentemente han sido marcadas por la falta de libertad, en algunos casos también por la violencia. Y en un momento ella dice, los personajes dice: ¿hasta cuándo tengo que aguantar esto? Miro a todos lados y no encuentro la salida. Debí haber nacido macho para hacer lo que quisiera. Un macho poderoso, pavoneándome ante todos. Es una obra muy emocionante y bella. Les dejo aquí el videíto.
Me llamaban la Llorona. Pues todo me hacía llorar. Creía en la Virgen. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A los 16 años, mi abuela se enamoró de un senador y con él tuvo a su primera hija, mi madre Ana Graciela. Perdón por sentir lo que siento. Perdón por haberme escapado anoche. Te prometo que no me voy a volver a dejar tocar de Abel. Que no voy a hacer lo que hice el sábado. Pero por favor, que me llegue el periodo. No permitas que haya quedado encinta. Mi papá me mata. Tengo miedo. Falta poquito para llenarte. Cuando tenga mis bolsillos repletos de estas monedas, puedo decirle a mi papito que nos volemos juntos. Él y yo, sin nadie más. Que poco a poco mi abuela se fue apagando hasta que se murió de amor. ¡Quieta, que pareces mico! Ojalá Martín fuera mi papá y me llevara con él y me comprara... ¡Cállese! Mi madre Ana Graciela aprendió a soportar con resignación la ira y los golpes de mi abuela, a quien no le alcanzó la vida para pagar el precio de su libertad. 4 hijos, de 3 hombres que la amaron y a los que ella se dio el lujo de rechazar. ¡Sí! Buenos días, soy Carolina Vivas, dramaturga y directora de teatro colombiana. Trabajo desde hace 30 años con la compañía Umbral Teatro en la ciudad de Bogotá. Me ha pedido Amaranta que dé un consejo a las jóvenes dramaturgas y bueno, más que un consejo yo quisiera compartirles una afirmación que le oí al maestro Arístides Vargas como apertura a uno de sus talleres de dramaturgia que tuve el privilegio de asistir hace muchos años. Él inicia diciendo: todo el mundo escribe bien. Me ha parecido una afirmación maravillosa, siempre la traigo a colación porque detrás de ella hay algo muy importante que tiene que ver con la confianza. Desde luego que este trabajo requiere técnica, experiencia, lo que se quiera, pero en primer lugar requiere de confianza. Confianza en que mi voz, mi visión de mundo, aquello que tengo por decir y que está buscando, las formas de ser, de revelarse, es pertinente y debe decirse. Entonces, pues es eso. Un abrazo, gracias. Con Julia Barley escribimos la obra Anónimas, que justamente también es más dentro del lenguaje del tercer teatro, y es un homenaje a nuestras madres y abuelas, mujeres anónimas para la gran historia,
pero fundamentales para nosotras. En ella contamos las historias de nuestras abuelas que padecieron múltiples violencias, ¿no? Entonces, les voy a poner aquí un videíto. La activista social de Ciudad Juárez, Susana Chávez Castillo, quien acuñó la frase «ni una muerta más», fue asesinada. Su cuerpo fue hallado el 6 de enero de 2011 con la mano izquierda cercenada y una bolsa de plástico negra en la cabeza, en una calle de la colonia Cuauhtémoc. ¿Qué pasaría si una noche volviésemos como armas de las mujeres silenciadas? ¿Qué pasaría si una noche volviésemos como armas de las mujeres silenciadas? Yo vengo de la fuerza de mi abuela, de su inteligencia, de su fe, de su 1,50 m. Yo vengo de su respeto por los otros, de su esfuerzo por ser bella. Mi abuela era más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte que un burro. También se han escrito muchas obras sobre los temas relacionados con la maternidad y la obligación social de ser madres, ¿no? El derecho al aborto, la violencia obstetricia. Entonces, por ejemplo, en Lo Fecundo, la autora argentina Clara Anich, que es una autora buenísima, léanla, habla sobre la obsesión de la maternidad y se pregunta, ¿y si no puedo ser madre, qué soy? ¿Y si no quiero serlo, qué soy? Julie Tsang, en Escocia, en The Family Unit, nos cuenta la historia de una mujer que es violada por su padre, pero que no puede abortar porque es ilegal. Y entonces es una historia horrible, ¿no? Porque al final ella se ve obligada a tener el padre en su casa para recibir una pensión del Estado, una cosa horrible. En La Pacientita, de Sara Paredes, que también es más cercana al Tercer Teatro, de hecho fue un performance creado junto con el director de Yuya Ascani. Sara Paredes, que nació en Perú en 1975, habla de la violencia obstetricia y nos cuenta su propia experiencia, ¿no? De cómo la maltrataron cuando iba a parir, cómo rompieron ese instante sagrado y le hicieron tantísimo daño, y ella casi se muere, de hecho, por la negligencia de los médicos y del personal médico, ¿no? Hay un texto que a mí, una parte de su texto que a mí cada vez que lo leo me pone los pelos de punta, que es este. Ella temblaba y la anestesista, el cirujano y las enfermeras se burlaban. Allí, tendida en la mesa de operaciones, desnuda, con los brazos abiertos en cruz y amarrados para inmovilizarla, se sentía como una res muerta recién sacada del frigorífico y lista para filetear. Sobre la violencia médica y la discriminación nos habla, por ejemplo, Jocelyn Housley McLaughlin, que es americana pero que vive en Francia, y ella habla justamente de unos experimentos que se hicieron a mujeres que tenían la fístula en Alabama, en Estados Unidos, en su obra The Silver Thread. Entonces ahí cuenta cómo un doctor experimentaba con estas mujeres negras para poder curar la fístula, para encontrar la cura, pero las sometía a unas torturas horribles. De hecho, todas las pruebas y las operaciones eran sin anestesia. Había dicho que no mencionaría americanas, pero hay, por ejemplo, una americana que se llama Marcia Johnson, que también está ligada al WIPY, que ha escrito varias obras justamente sobre el racismo. También
aprovechando que ya hablo sobre americanas, que no iba a hablarlo, si no han leído Eve Ensler, ella es muy conocida, por ejemplo, en los monólogos de la vagina, ¿no? Y hay como una especie de complejo y dicen que esa obra es una bobada, pero realmente dice cosas muy importantes. Y lo que ha hecho esa mujer con todo el movimiento B es muy interesante. Entonces, si puedan, léala. Además de esta obra, tiene otras obras. Pero bueno, volvamos a las europeas. También sobre discriminación nos habla Lina Prosa. Me equivoqué del libro. Este es Lampedusa Way, pero es en Lampedusa Beach, en la playa de Lampedusa, donde nos cuesta la historia de una africana negra que viaja hacia Europa de forma ilegal y que muere en el mar, ¿no? En esta tragedia de tantos inmigrantes que intentan luchar por su libertad y llegar a Europa y que no lo logran, ¿no? Y entonces, al final de la obra, la mujer se está hundiendo y dice: el naufragio fue total y de una simplicidad absoluta. ¿Sabes por qué? No hubo tormenta, no hubo lucha, no hubo resistencia. A mí, cada vez que lo leo me toca muchísimo esta parte. Actualmente además estoy justo escribiendo sobre el tema, entonces sé que es un tema súper potente y que también se tiene que contar. L'africana preparò la mia partenza. 3 milioni in contanti. 3 anni di risparmio. Mamma stessa seguì il contatto con gli scafisti. Lo fece con naturalezza, non perché ritenesse lecito il loro metodo. Lei sostiene che quando è la malavita che ti dà quello di cui hai bisogno, è meglio mostrarsi determinate e figlie di puttana, piuttosto che angeli o piccole donne in odore di ingenuità. Existen obras que hablan de las dictaduras y del fascismo. Una de esas obras es El tiempo sin libros, de Lene Therese Niegen, una noruega que nació en 1962. Es una escritora impresionante. Yo la vi en Chile, la obra estaba dirigida por María Cecilia Caballero, una directora estupenda, que ahora está dirigiendo el teatro en Uruguay, el Teatro Nacional de Uruguay, y la puesta era bellísima y el texto es bellísimo y justamente habla de la dictadura, ¿no? De esos recuerdos que no... habla sobre lo que debemos recordar y por qué es importante recordarlo, ¿no? Y habla justamente de la dictadura militar en Uruguay y de las consecuencias que tuvo en una familia, ¿no? Por ejemplo, la madre recuerda, pero calla porque piensa que sus recuerdos no son importantes. Y dice: esperar para acostarla, esperar para levantarla, esperar para entregarla, esperar a la niñera, esperar a la noche, esperar la mañana, esperar que los años pasaran. Esperar que lo liberaran o que se muriera. Esperar que ella creciera. Esperar que él volviera a mí. Así mi vida podía continuar. Es una obra súper emocionante y les invito a leérsela y aquí les dejo el vídeo. Hi, I'm Lene Therese Teigen, playwright from Norway with productions in all parts of the world throughout the last 20 years, among them Time Without Books, a play which lately has been and will shown in Uruguay, Chile, Norway and Indonesia. For me, the most important part of writing is finding something which forces me to understand more about life and society. I'm curious and want to learn new parts of life. I think that my writing and my theatre practice has made me a better person, being more aware of social differences, world conflicts and injustice everywhere. I started out being very interested in form, how my work could be structured, and
through my research and studies, realized that there is no right way, and that my idea of rhythm, repetition, multi-stories and visuality is the right way for me to write my stories. So, my advice would be not to listen to rules about how to write the best play, but of course look for ideas of how to try out different strategies for making your play in your way. Through my many years as a theatre practitioner, I have become more and more political and use much time doing profound research. I interview people and read academic works and so on, but always with the aim to come back to a certain artistic language, my poetry, my musicality. I search for diversity, not only in stories, characters, backgrounds and experience, but also in how language is treated, how musicality is at work. To give advice to others, this would be the main focus for me. Search for the place in your body where the political engagement, social ideas and family background, facts, real stories and so on meet with your inner world of beauty, anger, visuality, to make possible the artistic transcendence in your work. The magical point where you suddenly have a play which feels ready to meet the world. Hace poco participé en el Festival Magdalena de Montpellier, dirigido por Marion Cotterell, y vi una obra donde escrita por Julie Benecmos de Francia, que nació en 1984, y por Marion Cotterell, que se llama Après l'oubli, Después del olvido. Y es una obra que a mí me pareció brutal y me conmovió muchísimo. La primera vez que la vi en Dinamarca, perdón. Luego la vi en Francia, pero la primera vez que la vi en Dinamarca. Y es una obra que justamente nos habla de la transmisión de la memoria. Partiendo de su vida, Julie, que es la autora, pero también es la intérprete de la obra, nos cuenta con mucha naturalidad su relación con la Shoah y la historia de sus abuelos, que son sobrevivientes de Auschwitz, ¿no? Entonces, pero todo es como humor y sacan unas pelotitas y entonces te va contando recuerdos y cada pequeña anécdota nos hace pensar en la historia del mundo y nos deja muchísimas preguntas para el futuro, ¿no? Y es muy importante como ver cómo ella se toma con gracia esa cosa de ser sobrevivientes, pero a la vez la responsabilidad y casi la culpa de haber sobrevivido, ¿no? Y bueno, me parece como muy interesante de abordar. Es una obra que recomiendo absolutamente. Pour tes parents, pour ta famille, venus de près et de loin, pour tes amis réunis autour de toi, qui sont venus aujourd'hui applaudir à ta grande entrée dans la communauté d'Israël. Il ne faut jamais que tu oublies ce que tes grands-parents ont souffert pendant la déportation. Et c'est toi, ta génération, qui plus tard devra témoigner de ce qu'ils ont vécu. Et tu entres bien ça dans ta tête et que tout à l'heure, en sortant de cette maison, tu auras pris cet engagement devant nous et devant Dieu, d'être une petite juive à part entière, dans toute l'acception du terme. Alors tu auras pleinement mérité les bénédictions de la Kadosh Baruch Hu, de Ratzon, de Noah. Amen. C'est comme ça qu'après cette cérémonie, je suis allée tous les soirs chez mes grands-parents. Je posais un magnétophone sur la table et j'attendais qu'ils racontent. Auschwitz. Et puis très vite, j'ai pris conscience que moi, je ne pourrais jamais les remplacer et vous transmettre leur histoire. Simplement parce que moi, je n'ai pas vécu la guerre. Alors pour ne pas les décevoir et accomplir tout de même ma mission, j'ai décidé de vous raconter mon histoire. Pour cela, si vous êtes d'accord, j'aimerais que l'on joue à un jeu. Le jeu de la mémoire aléatoire. At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. I grew strong.
And I learned how to get along. But now you're back from outer space. Quand j'étais petite, je voulais 4 enfants. 2 filles, 2 garçons. Après le décès de mon grand-père, à 20 ans, je fais une torsion d'ovaire. Après le décès de ma grand-mère, 22 ans, deuxième torsion d'ovaire. La torsion est une rotation totale ou partielle de l'ovaire autour du cordon qui le relie à l'utérus. Privé de sang, l'ovaire peut alors se nécroser. Mon ovaire avait fait 7 tours. À l'échographie, le médecin, pour me détendre, me dit « Ah, ovaire suicidaire ». Et il ajoute « Foncez aux urgences, mademoiselle ». Mon ovaire droit serait-il en dépression ? Ces tentatives de suicide seraient-elles liées à la peur de transmettre à la 4e génération ? Donc, un conseil ou un petit mot, eh bien, je crois que tout ce que je peux vous dire, c'est que chaque récit trouve sa façon de se raconter et son évolution avec le temps. Je sais pas si ça peut aider, mais en fait je me suis rendu compte moi personnellement que je passe par des milliers de formes d'écriture avant d'arriver à celle qui permet de raconter l'histoire que j'ai réellement envie de raconter. Et que c'est ces différents récits qui m'amènent ensuite à trouver la façon, le ton et aussi le médium que je veux utiliser pour raconter une histoire. Voilà, donc ça passe ensuite par autant par l'écriture scénaristique que l'écriture de dialogue, que l'écriture sous forme de récits autobiographiques ou de nouvelles ou même par la vidéo. Et puis ensuite tout ça au fur et à mesure crée la dramaturgie de la pièce. Voilà. Et ben à bientôt, peut-être. Bueno, también quiero hablarles de otras 2 obras sobre el fascismo, escritas por Laila Ripoll. Una es esta, Cáscaras vacías, que escribió junto con Magda La Varga. Se me olvidaba. Laila Ripoll es una dramaturga muy buena española que nació en 1964 y que ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática en España. Entonces, bueno, en Cáscaras vacías nos habla de la Operación T4, que era un programa de los nazis para terminar a las personas con discapacidad. Y de hecho esta obra se hizo en uno de los teatros nacionales, en el Centro Dramático en España, con verdaderos discapacitados. Entonces era muy, muy emocionante ver a estos niños a los cuales asesinaron solo por el hecho de haber nacido así. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos, querido público, amado público, follado público. No, eso será después de la ducha. ¡Eres sorda y tonta! ¡Viva el cabaret! ¿Diagnóstico? Prevención. ¿Disección? A las 2 horas. ¿Especímen? Cerebro blanducho y asqueroso, un auténtico cerebro de idiota. Dejaba la ventana abierta y esperaba a Perceval que viniera a buscarme. Ha llegado la hora de una nueva era de nuevos
La segunda obra de la que quería hablar es El Triángulo Azul, que escribió Laila Ripoll junto con Mariano Llorente y por la cual le dieron el Premio Nacional en 2016. Y en ella nos habla de españoles republicanos que fueron llevados al campo de concentración de Mauthausen. En esta obra la mayoría de los personajes son hombres, pero hay una mujer que es una prostituta, que se llama Oana. Bueno, una prostituta, una mujer que se ve obligada a prostituirse en esas condiciones y a la cual someten a torturas y tal. Y en algún momento ella dice: a mí desde hace casi 3 años me violan 12 seres repulsivos al día, pero estoy viva. Ya no me da asco ni vergüenza, ya no es mi cuerpo, ya no me pertenece, pero estoy viva. Y todavía puedo mantener una conversación contigo. Todavía puedo decir yo y saber a quién me refiero. Todavía tengo una vida, una conciencia y unos gramos de esperanzas. Aquí les dejo el vídeo. En los últimos tiempos llegan muchísimos prisioneros. Son miles de fotografías, de negativos, de listados, de archivos. ¿Y qué se supone que tengo que hacer yo? Clasificar los negativos, registrarlos en cuadernos y archivarlos. En la madrugada del 6 de agosto de 1940, un convoy repleto de cadáveres vivos, cadáveres muertos y heces hizo su entrada en la estación de Mauthausen. Este es el infierno. En él vives y en él están las muchas muertes. Más de 7.000 españoles de los que huyeron del fascista Franco descendieron de los vagones. El Führer ofreció a aquellos hombres al jefe del Estado español, al caudillo Franco, pero este no los quiso. Dijo: hagan ustedes con ellos lo que quieran. Señores de la orquesta, atención, les ruego que me toquen otra canción. Mauthausen debe de ser el único lugar donde los cumpleaños se celebran asesinando, para que luego digan que los alemanes no son originales. Me gustaría verte ahí. Hombre, preferiría estar en la Costa Brava comiéndome una paella. Azul como el cielo azul, es el triángulo de España. Azul como el cielo azul, azul como el cielo. Hoy he aprendido que mi raza todo lo ensucia y que sabe a delito. Eso es. Tráeme la piel de los cabecillas españoles y disfruta de este tiempo, ¿está claro? Creo que sí, señor. ¡De aquí! ¡Solo se sale convertido en humo y por la chimenea! Recuérdalo bien, mi amor. Este lugar se llama Mauthausen. Cada día que pasa, nos queda más claro que Franco nos ha dejado morir en este infierno. Con Itziar Pascual escribimos una obra que se llama Mi niña, niña mía. Su título original era Mojejolka y es una obra que se estrenó en el Teatro Español en 2019 bajo la dirección de Natalia Menéndez y es una obra, además nos dieron el premio Jesús Domínguez por ella. Y es una obra que tiene como protagonistas a 2 mujeres. Una es una judía sobreviviente del Holocausto, que está basado en un personaje real, en una mujer que se llamaba Baba Shebova, que era una actriz de Praga, a la cual enviaron al centro de concentración de Terezín, y estando ahí ella hizo teatro con los niños. Y bueno, junto a ella está otra superviviente que no sabe que es una superviviente, que es una estudiosa de las luciérnagas. Entonces les voy a poner aquí un videíto, y como a mí me cuesta más hablar de lo que yo escribí, les voy a poner lo que escribió Nieve Rodríguez Rodríguez en el prólogo en primer acto, que fue donde pueden encontrar la obra, revista Primer Acto. Amaranta Osorio y Itziar Pascual son capaces de escribir a 4 manos pero un solo corazón. Las historias que naufragan por la historia con mayúsculas las traen al presente, nos interpelan con ella y en un gran compromiso ético nos esperanzan. Bueno, aquí les dejo el vídeo. La historia de 2 mujeres fuertes. Es una apuesta por la mujer, por lo que hace la mujer, por lo que puede hacer la mujer.
mujer histórica, poética, tierna, tragicómica. De sentirme bonita con poca cosa. La libertad no es posible. Resistir. Una mujer actual, joven, fuerte, pero al tiempo muy frágil. A mi lado había una mujer que tocaba el cello. Esta obra habla de gestos pequeños, poderosamente transformadores. Sobre todo habla del amor y de la esperanza y de la fuerza de las mujeres. Pequeñas luces intermitentes brillan desde la nada. Parecen luciérnagas. Luciérnagas para resistir. Una luz en la oscuridad. También hay muchas obras que nos hablan de la obligación de ser una mujer bonita, perfecta y exitosa. Como en Sink or Swim de Kim Komklajevic de Eslovaquia, que nos muestra una mujer en un mundo súper competitivo que tiene que tenerlo todo, un cuerpo saludable, una relación amorosa, éxito profesional y que solo termina haciendo daños a sí misma. También está Céline Valois en Francia, que en su obra Vise le Coeur nos muestra varias mujeres que intentan vivir un mundo en un mundo en el que se les pide demasiado, ¿no? Por mi parte, yo escribí Lo que no dije, una obra que habla de la violencia y de los problemas a los que se enfrentan las mujeres relacionados con su cuerpo, la educación, el abuso sexual, la inseguridad y la obligación social de ser bonita, calladita, sonriente, exitosa. Les dejo aquí el vídeo. Hay que romper el silencio. Algunos estudios demuestran que el 70% de las mujeres ha experimentado violencia física o sexual. ¿Alguien ha sido atacado por un grupo? Bonita, calladita, madre, perfecta y encima de todo eso, exitosa. ¿Alguna se ha sentido presionada para casarse? ¿Para tener hijos? No decir nada. No denuncia. Ella no dijo nada. Sus compañeros tampoco dijeron nada. Nadie dijo nada. Bailemos para quitarnos la impotencia. Para celebrar que estamos vivas. ¡Estamos aquí! Todo aquel que piensa que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Ella cuenta su historia para que las otras puedan. Bueno, varias autoras han tocado también el tema de la violencia de género y del feminicidio. Y dentro del tercer teatro quisiera destacar 3 obras. Uno es Pasarela, de Patricia Ariza, de Colombia, que es un taller, como una estructura que ella tiene e implementa en diferentes países. Yo la vi en México, lo he visto en un par de países, y entonces hace un taller con las personas y hacen como una pasarela como de modelos, pero en vez de modelos se muestran diferentes violencias, ¿no? Entonces, en estas pasarelas se habla de la violencia, pero también son como mujeres que resisten a que sus cuerpos sean botinas de guerra. Les voy a poner aquí un vídeo. Te mataron, maestro. Callaron tu grito de golondrina. Deseo pintarme los labios y cantarle a la vida. Guardarás todo mi corazón si alguna vez
pegada al cuerpo, la sangre pegada al cuerpo, los ojos vendados, las bocas cosidas. Es este maldito titán que enloquece. Floricura hermosa, ábrete al placer. Prefiero una paz imperfecta que una guerra perfecta. En las izquierdas también hay mucho machito. Somos mucho más que dos. Somos mucho más que dos. Esperamos verdad, reparación integral a todo un país, garantías de no repetición, pero sobre todo, que haya una justicia social. ¿Qué más quieren, señores de la guerra? ¿Quieren nuestras vidas? ¿Quieren mi vida? ¡Basta! 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 Y más cercanos al performance, quería destacar For Those Who Are Not More, de Violeta Luna, que es una performance mexicana muy interesante, que vive en San Francisco, ha trabajado mucho con la Pocha Nostra. A mí me gusta mucho lo que hace. Y en este performance en particular, ella hace como un homenaje a estas mujeres asesinadas, brutalmente asesinadas, ¿no? Entonces hay un momento en que los espectadores van encendiendo una vela por cada una de estas mujeres y descubren los nombres de ellas. Les voy a poner aquí un video. También quisiera hablar de otra performer brasileña que se llama Thais Medeiros y de su tapete manifesto, que es una acción como un tapete que ha puesto en diferentes partes del mundo, donde dice toda la cantidad de miles de muertes, miles de violaciones, miles de asesinatos de mujeres que suceden diariamente en Brasil y en el mundo. Existen varias obras sobre el feminicidio de Juárez, donde desde los 90 han asesinado a miles de mujeres y donde los asesinos siguen impunes. Y yo, por ejemplo, sobre este tema escribí en Anónimas, pero ahora quisiera destacar dos obras. Una más cerca al Tercer Teatro, que es The Acts, que es de Jill Greenhalgh, la fundadora del Magdalena Project, y es un espectáculo que yo vi, también invité al festival en México, y es un espectáculo sin palabras, donde las performers van y se van quitando los calzones lentamente y te miran a los ojos, a los espectadores. Pero esas acciones repetitivas y la música y todo al final es como muy impresionante, ¿no? Lo que te sucede. Yo como espectador estaba absolutamente conmovida, porque te contaban toda la historia y también te contaban el silencio.
ese silencio que sigue a pesar de todo, y la siguen asesinando y sigue el silencio, ¿no? Entonces, por ejemplo, el crítico británico David Adams escribió sobre este espectáculo. Lo que Vigía hace no es un acto de venganza a la violencia masculina, sino una respuesta, y da una estocada a la agresión y al abuso masculino. No hay palabras en esta pieza de 1 hora, pero es elocuente, multicapas, provocativa y bellamente aterradora. Teatro político valiente, deslumbrante y desafiante en su máxima expresión. Callejón. Baños públicos. Discoteca. Casa. Calle. Parada de autobús. Bosque. Coche. Campo. Parque. Mar. Dentro de estas obras sobre el feminicidio, quisiera destacar a Angélica Lidl, La Casa de la Fuerza. He de confesar que soy muy fan de Angélica Lidl. Me he leído, cuando yo estudiaba en la RESAD, mi compañero era su compañero en ese momento, entonces vi todas sus primeras obras antes de que fuera muy conocida, así que la he seguido de cerca, me parece una poeta de la escena, y si no la han leído la tienen que leer, porque hay muchísimos libros. Los peces salieron a competir contra los hombres, Cómo se pudrió Blancanieves, El año de Ricardo, La Casa de la Fuerza, en fin, hay muchas. Entonces, léanla porque la palabra de Angélica me parece que es poesía, rabia y vida. Entonces, es bueno leerla. Voy a hablar un poco de eso. Estoy dando solo chispitas porque si no terminaría nunca, pero voy a hablar un poco de La Casa de la Fuerza. Por esta obra ella ganó el Premio Nacional de Literatura Dramática. En ella habla del feminicidio y reflexiona sobre la condición de la mujer del siglo XXI, hablando del desamor, la dominación, el dolor y la resistencia. Ella utiliza un poco esto de la pornografía del alma. De hecho, empieza hablando sobre su vida personal, de cómo un hombre la maltrató psicológicamente, le hizo muchísimo daño, ¿no? Y cómo empezó a cortarse por él.
y como la única calma que encontraba era yendo horas y horas al gimnasio, ¿no? Y ella decía, por ejemplo, me puse a currar 4 horas seguidas en el gimnasio y solo encontraba alivio en la casa de la fuerza, en el ejercicio de la fuerza. Y después, o sea, empieza como una historia que parece como de... Y luego van las otras mujeres hablando, que son mujeres mexicanas, y se va basando en documentos reales para hablarnos del feminicidio de Ciudad Juárez. Y de hecho en un par de casos específicos. Entonces es muy interesante cómo ella une su propio dolor al dolor de las otras mujeres para hablarnos de algo mucho más grande, ¿no? Es cómo va de lo micro a lo macro. Y nos muestra el horror. Y le dice a los hombres básicamente que no puede seguir así, ¿no? Que se debería matar. En la obra, por ejemplo, empieza con una niña que dice: no hay cerro, ni selva, ni desierto que nos libre del daño que otros preparan para nosotros. A mí es una obra que me gusta mucho, como he dicho antes, y que creo que vale la pena leer. No hay cerro, ni selva, ni desierto que nos libre del daño que los otros preparan para nosotros. Yo soy del mero Chihuahua, del mineral del Parral. Y escuchen este coro. Las obras de las que he hablado antes son diferentes, pero entre todas, o sea, si las sumáramos, aparecería un grito de las mujeres, un grito de hasta dónde hay que parar esta violencia, porque son obras todas que hablan de la violencia. Pero también hay dramaturgas buenísimas que hablan de otras cosas. Y
y también quiero mencionarlas así, aunque sea mínimo. Yo sé que me voy pasando de tiempo, pero bueno, quisiera un poco así como 2, 3 notitas, al menos los nombres, deciros los nombres. Entonces, por ejemplo, hay una obra que a mí me gusta mucho, que es Siglo Mía, Bestia Mía, de Lola Blasco, que es una muy joven dramaturga, que es Premio Nacional en España. Y es una obra que habla sobre el amor, la necesidad del amor, pero a la es como que están haciendo nudos del barco y a la vez nos está hablando de España, de Siria, de los refugiados, en fin. Es como un mapa de lo que sucede en este momento y de esa necesidad terrible del amor, ¿no? Ay, se me acaba el tiempo y me quedan muchas autoras por recomendar. Entonces, bueno, yo quisiera hablarles, por ejemplo, de las chilenas Sally Campuzano, Nona Fernández, de las mexicanas Conchi León, Jimena Escalante, Mariana Arta Sánchez, Nora Cos, de las españolas Irma Correa, María Velasco, Eva Redondo y tantas otras. Por ejemplo, en Francia está Claire Regard, que hace unos espectáculos muy lindos, y hay muchísimas autoras más también. En fin, es que hay tantas autoras, tan buenas autoras. Nada, hay que leerlas. Y bueno, en la actualidad también somos muchas dramaturgas mexicanas. Quizá no seamos visibles. Yo, por ejemplo, incluso en México, no es que sea visible porque vivo más de este lado, pero me encantaría que me pusieran en escena mis obras en México, ¿no? Entonces, bueno, hay que luchar por eso, hay que hacernos visibles y hay que seguir creando, porque yo creo que las voces de cada una de nosotros son importantes. Y creo que más en esta época es muy importante que nos atrevamos a romper el silencio y a hablar de aquello que nos importa. Y nada, que disfruten de la escritura. Espero que esta charla les haya sido de utilidad. Chao. Gobierno de México.